La historia del profeta Jonás, narrada en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, es una de las historias bíblicas más conocidas y cargadas de simbolismo. Aquí te doy una versión detallada de su relato. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta llamado por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana y enemiga de Israel, conocida por su corrupción y crueldad. Dios le ordenó a Jonás que fuera a Nínive y les advirtiera que, debido a sus malas acciones, la ciudad sería destruida en 40 días si no se arrepentían. Sin embargo, en lugar de obedecer el mandato divino, Jonás decidió huir. No quería que Nínive se salvase y prefería que el juicio cayera sobre ellos. Entonces subió a un barco que se dirigía a Tarsis, una ciudad lejana en la dirección opuesta a Nínive. Mientras Jonás navegaba lejos de su misión, el Señor envió una gran tormenta que sacudió el barco violentamente. Los marineros, asustados, comenzaron a orar a sus dioses y a arrojar su carga al mar para aligerar la nave, pero la tormenta no cedía. Finalmente, lanzaron suertes para averiguar quién era el culpable de la situación, y la suerte recayó sobre Jonás. Cuando los marineros le interrogaron, Jonás les confesó que huía de Dios y que él era la causa de la tormenta. Les pidió que lo arrojaran al mar para que la tempestad cesara. Aunque al principio los marineros se resistieron, la tormenta se volvió tan violenta que finalmente lo arrojaron al agua, y en ese momento el mar se calmó. Mientras Jonás se hundía, Dios envió un gran pez que se tragó a Jonás. Estuvo dentro del vientre del pez por 3 días y 3 noches, y allí, en lo profundo del océano, Jonás oró a Dios. En su oración, Jonás reconoció la soberanía de Dios y se comprometió a cumplir con su mandato. Después de que Dios escuchara su oración, el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Dios le repitió la orden de ir a Nínive, y esta vez Jonás obedeció. Llegó a la ciudad y proclamó el mensaje de Dios, advirtiendo a los habitantes de Nínive que se arrepintieran de sus malas acciones o serían destruidos en 40 días. Sorprendentemente, la gente de Nínive creyó en el mensaje, desde el rey hasta el más humilde ciudadano. Todos se arrepintieron, ayunaron y se vistieron de cilicio como muestra de humildad y arrepentimiento. Dios, viendo el cambio de corazón de los ninivitas, decidió no destruir la ciudad, mostrando misericordia. Sin embargo, Jonás se enojó al ver que Nínive había sido perdonada, y se quejó ante Dios. En su enojo, se apartó de la ciudad y se sentó a esperar bajo una enramada, esperando ver qué sucedería. Dios hizo crecer una planta para dar sombra a Jonás y aliviarlo del calor, lo cual lo alegró. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta, y ésta se marchitó. Jonás nuevamente se enojó, esta vez por la pérdida de la planta. Dios entonces utilizó esta situación para enseñarle a Jonás una lección sobre la compasión. Le explicó que, así como él se preocupaba por la planta, Dios se preocupaba por los miles de habitantes de Nínive que no sabían distinguir el bien del mal y que, por tanto, merecían una oportunidad de redención. Esta historia de Jonás es una lección sobre la misericordia de Dios y sobre cómo su compasión se extiende a todas las personas, incluso a aquellos que podrían parecer menos merecedores de ella. También es una historia sobre la obediencia, el arrepentimiento y la oportunidad de cambio. La historia de Jonás contiene profundas enseñanzas sobre el amor, la misericordia, la obediencia, el arrepentimiento y la voluntad de Dios. Aquí te detallo algunos de los mensajes clave que esta historia transmite. 1. La misericordia y el amor de Dios para todos. La historia de Jonás nos muestra que el amor y la misericordia de Dios no se limitan a un grupo específico de personas. A través de su misión a Nínive, Dios revela que su compasión alcanza a toda la humanidad, incluyendo a aquellos que los mismos israelitas veían como enemigos y pecadores. Dios no discrimina.
En su plan de salvación, Él da oportunidades de arrepentimiento y cambio incluso a aquellos considerados malvados. La enseñanza aquí es que el amor de Dios es universal y va más allá de nuestras propias opiniones o prejuicios. Esta historia subraya el mensaje de que Dios quiere que todos se salven y que su deseo es transformar a todos los corazones. 2. El arrepentimiento verdadero y la oportunidad de cambio. Nínive, una ciudad conocida por su crueldad, escuchó la advertencia de Jonás y respondió con un arrepentimiento genuino. El rey de Nínive ordenó que todos, incluso los animales, ayunaran y se cubrieran de cilicio, un signo de humildad y remordimiento en el mundo antiguo. Al ver este cambio de corazón, Dios los perdonó. Esta enseñanza es un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán lejos una persona o un grupo pueda parecer estar de Dios, siempre es posible arrepentirse y recibir misericordia. Es un llamado a la humildad, reconociendo nuestros errores y volviendo a Dios en un acto sincero de cambio y conversión. 3. La obediencia a la voluntad de Dios. Jonás intentó huir de Dios porque no quería que Nínive recibiera perdón. Su desobediencia lo llevó a enfrentarse a una tormenta, a ser arrojado al mar y a ser tragado por un gran pez. Dios, en su paciencia, permitió que Jonás viviera todas estas experiencias para enseñarle la importancia de obedecer y cumplir con su voluntad. En este sentido, la historia de Jonás destaca la importancia de la obediencia en la vida de una persona de fe. A veces, Dios puede pedirnos cosas que no comprendemos o que nos parecen injustas, pero al obedecer, permitimos que su sabiduría se manifieste. A menudo, en nuestro propio proceso de aprendizaje, su voluntad nos guía a un propósito mayor. 4. La paciencia y la soberanía de Dios. Dios muestra una enorme paciencia con Jonás, incluso cuando él se niega a obedecer. Aun cuando Jonás se muestra reacio, Dios le brinda una segunda oportunidad para cumplir su misión. Y al final, incluso cuando Jonás se enoja con Dios por perdonar a Nínive, Dios le muestra compasión y le da una lección a través de la planta que crece y muere. La lección aquí es que Dios es soberano y sabe qué es lo mejor, incluso cuando no lo comprendemos. La paciencia de Dios también nos enseña que Él nos da oportunidades para aprender y crecer, y aunque nos desviemos, Él siempre está dispuesto a ayudarnos a regresar al camino correcto. 5. La transformación interior. A través de las experiencias de Jonás y su estancia en el vientre del pez, Dios lo conduce a un cambio interior. Dentro del pez, Jonás reconoce su error, ora a Dios y promete cumplir con su voluntad. Este período de introspección, en un lugar oscuro y solitario, representa el proceso por el cual pasamos cuando estamos en una etapa de sufrimiento o conflicto interno, pero que a la vez nos lleva a una mayor comprensión de nuestra misión y relación con Dios. La historia nos enseña que a veces es necesario detenernos y reflexionar para comprender mejor el propósito que Dios tiene para nosotros. Estas oscuridades o dificultades en la vida pueden ser las herramientas que Dios utiliza para moldearnos y llevarnos hacia una mayor madurez espiritual. 6. Dios nos enseña a tener compasión por los demás. Al final de la historia, Dios usa la lección de la planta para enseñarle a Jonás sobre la compasión. Jonás lamentó la muerte de la planta que le daba sombra, y Dios le hizo ver que si él sentía compasión por una planta, cuánto más Dios sentiría compasión por la gente de Nínive. Este pasaje muestra que Dios nos llama a tener una actitud compasiva y a no juzgar a los demás sin conocer sus circunstancias o su capacidad de cambiar. Nos recuerda que, en lugar de ser rápidos para condenar, deberíamos tener un corazón dispuesto a perdonar y comprender, reconociendo que todos tienen un valor ante los ojos de Dios. 7.
El plan de Dios es mayor que nuestros deseos personales. Jonás, en su juicio personal, no consideraba que los habitantes de Nínive fueran dignos de perdón, pero Dios tenía un plan diferente, un plan de redención. La enseñanza aquí es que el plan de Dios es mucho más grande y mejor que cualquier idea que podamos tener. Dios ve lo que nosotros no vemos, y aunque su voluntad pueda sorprendernos, es fundamental aprender a confiar en que su plan es siempre bueno. Entonces podemos decir que la historia de Jonás es un recordatorio profundo de que Dios desea que todos se salven y que su amor y misericordia están disponibles para todos aquellos que se arrepienten. También es una lección sobre el valor de la obediencia, el perdón y la disposición a comprender el punto de vista de Dios, incluso cuando no coincide con el nuestro. La historia nos invita a crecer en amor, en humildad y en una actitud de servicio, siguiendo el ejemplo de la compasión divina y recordando que todos podemos ser instrumentos para llevar un mensaje de esperanza y transformación al mundo.